Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra segunda carta de Timoteo, epístola, y vamos a ver a partir del versículo 3. El versículo 3 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hace rato que se comentaba el Salmo, pues precisamente se hablaba de los problemas de la vida, etc. Sin embargo, aquí, y bueno, de estar en comunión con el Señor, pero aquí las penalidades ya toman otro sentido. Y eso es precisamente por causa del testimonio de Cristo. Nosotros sabemos, como dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, es como si nos pusiéramos en contra del mundo, ¿sí? Y a veces, pues claro, que no es agradable, pero cuando nosotros decidimos profesar obediencia a Cristo, debemos también estar preparados para enfrentar luchas y batallas, ¿no? Porque parte de la vida en Cristo, pues es eso. Cuando nosotros empezamos a vivir en luz y a vivir en santidad, nuestra santidad pone en evidencia la vida de pecado de las personas que nos rodean. Y eso trae como consecuencia precisamente luchas, persecuciones, ataques directos, ¿no? Por eso Pablo, preparando a Timoteo, recuerden ustedes que Pablo le estaba prácticamente ya pasando la bandera a Timoteo. Y no nada más a Timoteo, sino esta carta incluye a todo creyente que realmente desea servir a Cristo. Va a tener que un día tomar su responsabilidad. ¿Por qué? Porque las personas pasan. Se hubiera podido quedar Juan con nosotros. Jesús dijo un día: este discípulo, no, como dice, que a ti si él puede quedar hasta que yo venga, y se habló mucho de que Juan no iba a morir. Pero Juan mismo aclara, no dijo eso. Que a ti si yo quiero, no quiere decir que iba a suceder. Y nosotros hubiéramos querido, pues probablemente que se preservaran algunos de estos pilares de la iglesia, columnas, pero en realidad Dios tiene un plan para cada generación. Y cada generación, pues tiene, de creyentes, tiene el reto de tomar la bandera, ¿no? Dios siempre nos está preparando, nos está enfrentando a nosotros mismos, nos está dando carácter, nos está dando una fuerza que no radica en el esfuerzo humano, sino en la dependencia directa de Dios. Y prácticamente todo esto lo hace porque Él sabe que cada generación tendrá que tomar su propio reto, y cada generación en un sentido va a dar cuenta de la luz recibida. Dios en su gracia no pone límites. Cuando una persona dispone su corazón, Dios derrama más gracia para cumplir su propósito en la persona que le busca. Pero, pues esto va acompañado precisamente de que vamos a luchar en contra del mundo. Entonces es lo que también dice Pablo, ¿no? Le dice a Timoteo, ¿no? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Piadosamente significa vivir una vida de acuerdo a como Jesús la vivió, ¿no? Entonces va a ser inevitable. Entonces Pablo empieza a hacer analogías para que nosotros podamos entender con más claridad de qué habla. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, una de las cosas que hacía era poner ejemplos de acuerdo a la vida y al medio en que ellos estaban, ¿no? En la arada, la siega, los pájaros, el mar. Siempre buscaba anécdotas que pudiesen hacer entenderle a las personas los conceptos espirituales. Entonces aquí Pablo, pues siguiendo prácticamente el mismo camino, dice: como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Y bueno, nosotros, para poder analizar un poco esta primera analogía, ¿qué pasa con un soldado? ¿No? Todas las personas tienen su vida, muchos tienen familias, otros no, pero trabajan, etc. Pero cuando una persona se alista para ser soldado, y máxime si el país está en guerra, pues tiene que renunciar a todo. Renuncia a su familia, renuncia a su vida de comodidad para ir al cuartel, empezar a ser adiestrado y un día ir a la guerra. Y no sabe si regresará. Entonces, todo soldado que decide hacerlo, por ejemplo, por su patria, sabe que quizás no regrese. Sabe que no va a poder ver a su familia hasta que se cumpla el tiempo al que se está comprometiendo, ¿no? Y entonces, cuando Pablo usa esta analogía, pues le hace ver que va a ser como un soldado, ¿no? Entonces, un soldado está no para causar males a la propia patria, sino para causar bienes y ayuda. Nosotros, por ejemplo, vemos en cada país, aún en México, que cuando vienen tragedias se usa mucho al ejército para que abran calles, para que quiten el agua, o sea, son una ayuda idónea. Pueden ir a la guerra o pueden ir en busca del narcotráfico, pero ellos tienen que estar preparados precisamente para cualquier necesidad que tenga el país, ir y responder. ¿Qué pasa si un soldado dice, bueno, yo quiero servir en la guerra, pero no me mandes a limpiar calles porque soy soldado, sé manejar armas? ¿Qué haría su superior? Pues lo arresta, ¿no? Y si una persona se rebela, hasta la pueden fusilar. Entonces, bueno, va más allá de esto en la vida cotidiana. Entonces, ¿cuánto más con el Señor Jesucristo? Quien decide servirle, pues tiene que tener como parte principal en su vida no solo una agresión activa, sino más bien paciencia y misericordia, ¿no? Porque la misma Escritura dice que con paciencia ganaréis vuestras almas, ¿no? Muchas veces, cuando las personas no toman el compromiso, en lugar de depender de Dios, empiezan a usar sus propias estrategias, ¿no? Como una agresión fuerte, como el enojo, como de alguna manera presionar a las personas y privarles aún su libertad de expresarse, etc. Y esto pues no siempre da buenos resultados. Pero, ¿qué hizo Jesús como ejemplo? Pues Él siempre estuvo al pendiente de la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, cuando Pablo está diciendo que suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo, si en la vida terrenal sucede algo así, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial, que es perfecto, debemos estar a su disposición y a sus órdenes, ¿no? De acuerdo a su voluntad? Inclusive tenemos la obligación, diría yo, de ir más allá, estar listos para el servicio, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le muestra a Isaías la necesidad de hablar, dice, ¿a quién enviaré? ¿No? Isaías, ¿qué dice? O sea, aquí envíame a mí. Dios esperaba que Isaías respondiera de esta manera, pero no le dijo en ese momento a él, ve, sino dijo, ¿a quién enviaré? Porque el servicio a Cristo debe ser un servicio voluntario, debe ser un servicio que corresponda a lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces, ya nuestra vida no nos pertenece desde el momento en que nos convertimos verdaderamente a Cristo, y usando esa analogía del soldado, pues si decidimos ir a la guerra en pos de Dios, tampoco debemos hacer caso de nuestra vida, ¿no? La podemos perder o pueden acosarnos problemas innumerables, quizá crecientes, pero recuerden ustedes que aunado a todo lo que Dios nos pide, está la gracia de Dios. Todo lo que un creyente decida a favor de Dios, Dios va a derramar su gracia para que se cumpla. Porque imagínense un ejército donde todos dijeran, vamos nosotros a servir, y cada uno hiciera su voluntad. Todo sería menos un ejército, o no tendrían ningún poder, porque no tenían unión. En el ejército, uno de los lemas es, yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. Ese es uno de los lemas en todos los ejércitos. Y un batallón tiene que ser efectivo
si todos tienen un mando y obedecen las órdenes de este mando y se cuidan unos a otros. Si no, cuando los ataques se tornan cruentos, pues toda la gente claudicaría y saldrían corriendo, huyendo y dejarían a los demás, y por eso causa muchos podrían morir, ¿no? Entonces, ponerse al servicio de Dios es precisamente ponerse al servicio de su voluntad. Y la voluntad de Dios precisamente es que nosotros como iglesia pues demos a conocer a otros el Evangelio, no importa las implicaciones que tenga, pero con sabiduría y misericordia. Esto es algo muy importante porque si nosotros nos acostumbramos a la cruz, como Cristo decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros tenemos que saber que tenemos que desarrollar una comunión y un amor tal por Dios, que nuestra vida, en la medida que crecemos en nuestra relación, vaya perdiendo interés, confiando en las promesas que Dios tiene, ¿no? Jesús mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto nada pueden hacer. Un creyente, aunque le costare la vida si fuera el caso, como por ejemplo el esposo de Damaris, la hija de Memo, el misionero, pues él estaba sirviendo a Dios, dio un consejo bíblico y al esposo que era incrédulo no le gustó y lo mató. ¿Ya se vio? ¿No les dije eso? Sí, lo mataste por corto. Sí, ¿verdad? Sí, lo mataste por corto. Lo mató, ¿no? Entonces, imagínense, ahora deja a una mujer embarazada y con un niño chiquito. Quizá ahorita ya haya nacido el niño. Y bueno, fue por causa de Cristo. Ella, que se queda aquí, hija de un misionero, estaba como misionera, con el deseo de servir, pues tendrá que reponerse a esto y decir, Señor, te llevaste a mi esposo, pero aquí sigo yo, ¿no? Tendrá que tomar, después de que pase todo este dolor y todo eso, el reto, cuando menos, de seguir fiel a Cristo y no dudar de Dios, ¿no? Entonces, esta cuestión de servir a Cristo, la verdad tiene que ir aunada a la cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque aún muchas veces servir a Cristo va a ir en contra de nuestros intereses propios y de nuestros deseos. Y tú no vas a poder decirle a Dios, Señor, te voy a servir de acuerdo a mis condiciones, no de acuerdo a tus condiciones. Eso no sería lógico, porque eso no sería ningún servicio. Eso querría decir que tú quieres hacer tu voluntad y no la de Dios. Pero si como soldado te sometes a Dios para que Él sea tu general, tu patrón, tu guía, pues tú tienes que estar dispuesto a hacer su voluntad, aún al costo de la vida. Ahora, por eso es tan importante prepararnos, ¿no? Jesús mismo decía que cuando una persona va a invadir a otra con 20,000 y el que lo va a resistir tiene 10,000, tiene que considerar si con 10,000 puede hacer frente a 20,000. Y si ve que no, va y pide condiciones de paz, ¿no? Esa es la misma cuestión. Cuando nosotros decidimos servir a Cristo, pues tenemos que considerar que ya no vamos a ser dueños de nuestra voluntad. Como es un soldado, está sujeto a la voluntad de sus superiores, sino sujetos a la voluntad de Dios. Un superior se puede equivocar, de hecho sí, es muy común, son hombres y pueden envanecerse por un rango y dar órdenes ilógicas, ¿no? Como Saúl mismo lo hizo con su ejército. Pero Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Entonces seguir su voluntad nos da seguridad, aunque nos costara la vida. Entonces lo primero que nosotros tenemos que aprender a enfrentar son nuestros miedos, nuestros temores. ¿A qué le temería yo? ¿No? Muchas personas no testifican por perder beneficios económicos, de herencia, por ejemplo. Otros no testifican porque quieren tener un buen nombre con todos, y si testifican, pues su nombre va a ser ya puesto en evidencia como un hombre malo ante el mundo, no ante Dios, ¿no? Otros pues no quieren renunciar a ciertas cuestiones de comodidades, ¿no? Como una vez le dijeron a una persona, oye, ¿te vas a ir de misionero?
sí, pues ve a ver dónde vives, ¿no? Y fue a buscar a otro país, así casas como en las lomas de Chapultepec, ¿no? Entonces, pues cuando se le dijo, no va a ser en esta condición, pues no se fue, ¿no? Años después se fue a otro país y Dios tomó su corazón, y aprendió a vivir humildemente esta persona. Hoy ya murió, pero la cuestión es, tú tienes que estar preparado, ¿no? Y vencer tus temores. Y saber que en las luchas que enfrentes por causa del Evangelio, tendrás quien luche por ti. Dios es el que lucha por nosotros, ¿no? Recuerden Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este realmente fue el lema de Israel. Por eso pudieron hacer tantas proezas. Y cuando dejaban de depender de Dios, ¿saben qué sucedía? Les iba mal. Dependían de Dios, obedecían y siempre tenían victorias, ¿no? Entonces, por otro lado, como les decía hace un momento, tú puedes combatir y tener personas ya bajo tu mando y con arrogancia y ferocidad, ¿no? Pero en realidad, ¿qué dice Dios de Jesucristo en 1 Pedro 1:23? Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Entonces, una persona que decide luchar para Cristo y sufre injusticias, pues tiene que encomendar al único juez justo las cosas, ¿no? Sabemos que padecer por causa del reino es glorioso, aunque en esta vida no se vaya a reconocer. Si tú realmente, por ejemplo, sirves a Cristo, esperando que otros los vean, que otros te quieran reconocer, está cerrado. Tú debes servir a Cristo por amor a Él, aunque nadie se entere. Pero Dios, que todo lo sabe, un día tendrá su corona que te entregará, porque Dios es juez justo, ¿no? Pero entonces tenemos que pelear por motivos correctos, no por motivos equivocados, ¿no? Y los motivos correctos, precisamente, son que como buen soldado, tú tienes que decidir servir a Cristo. Entonces es precisamente lo que dice el versículo 4. Y también dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Tú me dirás, oye, pero ¿cómo? Enredarse en los negocios de la vida, pues tengo que trabajar, tengo que sostener a una familia. Dios más bien quiere que no pongas el corazón en eso. Realmente lo que nosotros hacemos es como si Dios nos asignara un campo que cuidar, un campo que conquistar, una zona que vigilar. Recuerden, siempre hay espías, siempre hay soldados que van adelante para ver cómo está el terreno, a uno se le encomienda una zona, a otro otra zona y tienen que cuidarla. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, como buenos soldados, pues tengamos nosotros una conciencia de que nada debe anteponerse al plan y a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, nosotros nunca vamos a poder saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, a menos que nosotros empecemos a obedecer su palabra. Si nosotros no vamos a obedecer, por más que nos esforcemos, nunca vamos a poder vislumbrar qué es lo que Dios tenía para nosotros, porque nuestra misma desobediencia nos va a sacar una y otra vez del camino. Si Dios dice, oye, si te dijera, metafóricamente, oye, vete por aquí, ahí está la bendición. Tienes que caminar tanto para lograrla. Y tú dices, no, mejor yo creo que por acá, porque ahí se ve un camino muy escabroso y por acá está una avenida pues ya trazada, ¿no? ¿Cómo podrías tú saber qué es lo que Dios tiene para adelante para ti, si tú no obedeces, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obediencia en el ejército es algo crucial. De hecho, se castiga rígidamente la desobediencia, aún muchas veces con la muerte, y sobre todo ya en una situación delicada como una guerra, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos ser como soldados de Cristo, tenemos que saber, primero, que tenemos que tomar nuestra cruz, que lo que hacemos en la vida no debe ser el todo de nosotros, sino que es un instrumento o es un lugar donde Dios nos asigna para dar a conocer
el Evangelio. Primero, ¿con qué? Con tu vida, con tu rectitud. De ahí surgirán las pruebas. Imagínate que tú empieces a predicar, que vayas a un lugar y estés trabajando ahí y estés predicando, pero a la hora que se trate de que hay problemas vas a mentir, vas a engañar, vas a decir cosas que no son. ¿Qué testimonio podría tener una persona así en el aspecto de poder servir a Dios? Pues ninguno. Entonces tú puedes hablar de Cristo, que es maravilloso y lo que quieras, pero si la gente ve que no eres diferente, aunque si eres diferente te critiquen, pero si ve que no eres diferente, solo te van a encuadrar como pues, una filosofía más, o que vives en cualquier religión como todo el mundo vive, ¿no? Pero la persona que sirve a Dios debe precisamente renunciar a todo, en el sentido de que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahora, en el mundo, sabemos que los combates son físicos, bombas, lo que tú quieras, pero en las cuestiones de Dios son luchas espirituales. Esas son las más difíciles, porque, como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nuestra lucha, más que una lucha física, es una lucha espiritual. Pero fíjense, qué importante. Tienes un enemigo que no ves, que es más inteligente que tú, que te puede atacar y ni siquiera lo entiendes. Para poder vencer a un enemigo así, o sea, solo lo podemos hacer a través de la guía de Dios. Cristo ha sido el único ser que ha vencido. Y Él nos marcó el camino a través de su palabra. Por tanto, la victoria está dada en la obediencia a Cristo, en forma total. ¿Por qué? Cualquier desviación te vas a enfrentar a circunstancias que no entiendes, que no percibes, que no ves. Satanás es un experto en hacer caer a los hombres. Y aparte de ser mentiroso y engañador, como dice Juan 8:44, ¿no? Él ha sido mentiroso desde el principio, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero además es más inteligente, pero además tiene una experiencia sumada. Ha tratado ininterrumpidamente con el ser humano desde Adán y Eva. Sabe perfectamente bien cómo hacer caer a cualquier hombre. Y si no fuera por Dios, si no fuera por el Señor Jesucristo, estaríamos nosotros bajo sus manos. Pero Cristo lo venció, lo derrotó en la cruz. Fíjese bien, lo derrotó en la cruz. ¿En dónde lo vamos a derrotar nosotros también? En la cruz. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante tomar cada uno su cruz. Ahora, para que esto pueda suceder, tú tienes que fijar con atención tus ojos en la voluntad de Dios. Entonces a eso se refiere, ¿no? Yo hago esto, pero si lo hago conforme a la voluntad de Dios, entonces lo que yo hago en este mundo debe cumplir el propósito de que yo cumpla la voluntad de Dios y que yo pueda tener un testimonio para que yo pueda ser un testigo fiel de Cristo. Si no tengo un testimonio, no va a pasar nada. Ahora, aquí la cuestión de los negocios de la vida pues implica todo lo que nos hacemos, ¿no? Pues, la agricultura, la ganadería, la pesca, todo lo que el hombre hace para subsistir, eso representa los negocios de la vida. Cada uno trabaja de una manera u otra, cada uno tiene habilidades y las cumple, otros tienen otras, una profesión, otros tienen otras. De acuerdo a eso, cada quien sirve. Pero no hay que poner nada de esto en el corazón, sino que tenemos que poner en el corazón es precisamente la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, un ejemplo, en la ley romana, cuando una persona entraba a las legiones y todo eso, realmente renunciaba a todo. Realmente renunciaba a todo. Como se decía hace un momento, ¿no?
a su familia y todo. Recuerden que el ejército romano en su tiempo fue el más poderoso. Conquistó todo el mundo antiguo, ¿no? Entonces, sí fue efectivo como ellos trabajaban, ¿no? Y así es precisamente como Dios quiere, ¿no? Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y esposa e hijos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entendiendo que por discípulo es aquel que está al servicio de Dios. Es el que podríamos decir, es el que se hace soldado de Jesucristo, ¿no? Ya ven que hasta ahí está este grupo de los soldados de Cristo, ¿no? Y bueno, pues han resurgido últimamente, mandan muchos mensajes y muchas cosas interesantes, ¿no? Pero para nosotros, si decidimos tomar este camino, tenemos que vivir para agradar a quien nos envía. En este caso es a Dios. Y como les decía hace un momento, Dios no se equivoca. Sus órdenes no son ambiguas o no son caprichosas ni arrogantes. Dios, lo que nos manda, siempre tiene un propósito. El propósito por el cual hizo todas las cosas, que es su Hijo y la salvación de las almas. Recuerden, Dios todo lo hizo por Cristo. Él era antes de todo y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hizo. Por tanto, cuando Dios manda a su Hijo, nos pone el ejemplo de cómo es como debemos de servir y a qué estamos o debemos estar dispuestos a llegar. Por eso es que nosotros tenemos que meditar mucho en estas verdades para prepararnos antes de que suceda. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero no sabemos exactamente cuándo vendrá el Señor. Pero lo que sí nos corresponde es estar preparados, porque no sabemos qué luchas vamos a enfrentar de aquí entonces. A lo mejor vienen 2 meses, a lo mejor vienen 2 años, pero tú no te debes de desconcentrar. Otro aspecto muy importante es que a lo mejor tú ya tuviste victorias, a lo mejor tú serviste a Dios y tuviste victorias, pero ¿vas a vivir en victorias pasadas? Si ya tuviste una victoria y dices, bueno, ya voy a descansar, y todo lo que falta del resto de tu tiempo, nunca debemos de parar. Si un día fuimos fieles y ahora no somos fieles, quizá nuestra fidelidad contra nuestra infidelidad no se tome en cuenta, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar cada día preparándonos para este servicio. Nuestra mente tiene que estar condicionada a esto. Podríamos decir que sí, debe ser nuestra mente transformada de los intereses de esta vida a los intereses de Dios. ¿Cómo puedes cambiar tú tus intereses de este mundo y de esta vida por los intereses de Dios? Pues renunciando, ¿no? Sabiendo que las riquezas de este siglo en nada se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse en el tiempo postrero. Vivir por lo que Dios promete es asegurar un verdadero futuro, porque entonces tú vas a ser parte de la construcción de la Nueva Jerusalén. Hay un versículo en Isaías capítulo 57 que dice: a los eunucos que abracen mi pacto y escojan lo que yo digo, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Les daré nombre mayor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo que nunca perecerá, ¿no? Dios está construyendo una ciudad, la Nueva Jerusalén. Y esa ciudad está siendo construida por cada soldado de Cristo, de lo que tú haces por amor a Él. Si tú vives por este mundo y por las cosas de este mundo, te estás privando de ser partícipe de la construcción de esta ciudad, ¿no? A mí lo que me impresiona de este versículo es: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que el de hijos e hijas. O sea, quiere decir que Dios está al pendiente de lo que nosotros hacemos por amor a Él y que Él no es deudor de nadie. Por tanto, si tú, como buen soldado de Jesucristo, decides vivir para Él, Él lo ve y Él te va a usar. Dios usa al que tiene el corazón recto para con Él, al que realmente quiere agradarle.
no al que de labios le honra, y como decía de los fariseos, y su corazón está lejos de él, ¿no? En vano le honrarán estos, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero si tú vives en la palabra de Dios y quieres agradar a Él, entonces tienes que dedicarte a Él de tal forma que ponga tus ojos en ti, ¿no? De tal forma que Él responda a nuestros verdaderos anhelos. Y es ahí donde tenemos que cambiar nuestra mente, ¿no? ¿Cuáles son los anhelos de nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente yo persigo en esta vida? Si ya me identifiqué con Cristo, ¿qué tanto quiero servirle? Y si veo en mí que no quiero servirle, ¿por qué no quiero servirle? Si quiero llevar una vida de comodidad, una persona que quiere llevar una vida de comodidad va a ser cristiano de la secreta. Nunca va a decir que es creyente ni nada. ¿Por qué? Porque no quiere tener persecución, porque no quiere tener críticas y todo eso. Una persona, un creyente que se enamora de Cristo, lo que va a anhelar es confesar el nombre de Cristo. Vean ustedes la diferencia, ¿no? Entonces, el que milita debe militar con la intención de obedecer ciegamente a quien lo guía, en este caso, Dios. Podemos decir que es el general de generales, ¿no? Si no lo haces, entonces, quiere decir que realmente no amas a Dios como dices hacerlo. Porque el amor de Dios es lo que te lleva a dar tu vida. Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la clave. El verdadero creyente ya no vive para sí, porque el amor de Cristo lo impulsa a, ¿no?, vivir para Él por gratitud. Por tanto, un soldado nunca va a ser soldado si quiere hacer su propia voluntad, si es desobediente, si no quiere salir a la guerra, ¿no? Al contrario, un verdadero soldado se tiene que preparar. En este mundo, físicamente, el manejo de armas, condición física, todo lo que tú quieras. Pero en la vida espiritual, las armas de justicia, ¿no? El carácter cristiano. El carácter cristiano es lo que te lleva a enfrentar todo. ¿Pero dónde empieza? Por ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Si tú no te enfrentas a ti mismo, ¿cómo vas a enfrentar a los demás? Si tú buscas evasivas para no enfrentar, o sea, reconocer ante Dios tus errores, ¿cómo vas tú a saber cómo mandar, cómo dirigir? Si tú buscas evasivas, vas a reconocer a los que tienen evasivas, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay un proverbio que dice que el rey que acepta personas impías en su reino, más o menos así lo dice, su reino estará corrompido. Pero el que busca verdad, su reino estará firme. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Ahora, esta epístola, pues, Pablo la está dando a Timoteo, un discípulo fiel, amado por Pablo, por su fidelidad. Pero Timoteo, recordemos, ya tenía un fundamento. El fundamento de su abuela y de su madre. Y luego viene Pablo, y como él tenía buen fundamento, todo eso da fruto correcto en su vida. Entonces, esta carta está para todo aquel que realmente quiere servir. ¿Realmente quiere servir? Entonces tienes que pensar, ¿cómo voy a agradar al que me está tomando por soldado, por ejemplo? Entonces no me voy a enredar en la vida, es decir, no voy a poner mi corazón en ellos, ¿no? Y voy a quitar de mi vida todo aquello que sea incompatible para mi oficio, ¿sí? ¿Por qué? Si tú vas a la guerra y te quieres llevar unos muñecos, una almohada sabrosa, pues claro que no vas a poder servir. Te tienes que armarte con fusil, quizá con una manga, ¿no?, por si llueve, un sleeping bag, ¿no?, tu casco, ¿no? No una gorrita de esas de moda, ¿no? Un casco que pueda repeler las balas. Te vas a preparar, precisamente te vas a equipar correctamente. Entonces, todo lo que no te sirva tienes que desecharlo de tu vida. Entonces tienes que pensar, ¿qué me está estorbando en mi vida para mi consagración a Dios? Para poder llevar a cabo un servicio
eficaz. Entonces, primero, pues tienes que hacer escudriñar tu vida, escudriñarte a ti mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus verdaderos amores? ¿Por qué? ¿Qué estás siguiendo? Y solo analiza. De acuerdo a lo que haces, es lo que eres. De acuerdo a lo que haces, es lo que eres. No hay de otra, ¿no? Y si haces cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues pedir en oración que Dios te cambie la mente con el debido arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si dices, no, así sigo, pues así sigues, pero vas a seguir de inútil. Porque en realidad, recuerden ustedes que Dios nos deja en este mundo a la iglesia para dar testimonio. Así como Israel en su tiempo fue el encargado de dar testimonio al mundo y fracasó, la iglesia en este tiempo está en el punto del fracaso. Estamos viviendo la época de la apostasía, donde los valores se han tergiversado. Si una persona no se concentra bien en las cosas de Dios, puede ser confundida. Pero si te concentras bien, jamás vas a ser confundido y sabrás a dónde ir, ¿no? Entonces luego Pablo, de la misma manera, salta a otra analogía, la del atleta, ¿no? Que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿no? Recuerden, en los Juegos Olímpicos y todo eso, cómo descalifican, por ejemplo, las caminatas. Si alguien levanta los 2 pies, lo descalifican, y así descalificaron a mexicanos y a otros, o si se dopan, ¿no? Pues igual van a competir con drogas, pues tienen un mayor rendimiento, pero no es correcto, etcétera, ¿no? Entonces, un atleta tiene que luchar legítimamente. Y para poder obtener el premio, pues tiene que prepararse, ¿no? Quizá, por ejemplo, si se trata de correr, pues levantarse de madrugada, así como hoy se decía en el Salmo, ¿no? Levantarse de madrugada y empezar a ejercitarse en la oración, ¿no? Ejercitarse en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, estar todo el tiempo en eso. ¿Cuánto tiempo de tu vida, en el día, cuánto tiempo de tu día está Dios en tu mente? Ponte a pensar. ¿Cuánto tiempo está Dios en tu mente? Si todo el tiempo está Dios en tu mente, quiere decir que Él gobierna ya tu vida y tus acciones las dirige. Si no está todo el tiempo Dios en tu mente, forzosamente va a cerrar el blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta de Dios es como caminar por la oscuridad. Caminar en la luz, que es en obediencia a Dios, ahí no te puedes tropezar, ahí no hay error. Entonces, como atleta, tú tienes que ejercitarte. Y hay otros 2 pasajes que nos hablan precisamente de esto. Pero bueno, aquí en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si alguien va a las Olimpiadas, es porque pretende sacar la medalla de oro, la mejor. Todos luchan por eso, ¿no? Pero si tú no te preparas, pues obviamente va a haber otros, ¿no? O es igual en la ciencia. En todos lados están investigando cosas. Si tú entras a investigar sobre un tema, tienes que apurarte, porque si otro publica antes que tú, ya no es tuyo el experimento. Y así también pasa en la ciencia, en todos lados, ¿no? Todos luchan por tener innovaciones y que puedan ser mejores, la cibernética, ¿no? En los celulares, cada quien lucha porque su celular sea la marca que representa, tenga los mejores beneficios y todo eso. Y los que no funcionan se van quedando atrás. Las tiendas comerciales que no tienen una adecuada infraestructura, pues la gente no va y se van quedando atrás. Los restaurantes, hay restaurantes que están llenos, se hacen colas, y hay restaurantes donde no se para ni una mosca. ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, moscas en la cocina quizás sí, por eso no van, ¿no? Pero todo en esta vida es así. Entonces aquí Pablo lo que quiere que entendamos es eso, ¿no? Que nosotros tenemos que luchar como si pretendiéramos realmente ganar el premio. Y ya sabemos
por las historias de los que han ganado medallas y todo eso, ¿cómo se prepararon? ¿No? Y a veces muchos se preparan de la misma manera, pero solo uno se lleva el premio. Entonces, lo que Pablo quiere decir aquí, para los creyentes, es que nosotros tenemos que luchar como si quisiéramos realmente el premio, la medalla. Dios, en un futuro, por eso va a ser en la cena del Señor, va a haber un juicio de las obras de los creyentes, ¿no? Recuerden, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que toda obra va a ser probada por la fe. Es eso. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Luchas como atleta, ¿no? Tienes que vivir de acuerdo a las normas de Dios, aunque no las entiendas. Tienes que prepararte espiritualmente, tener condición espiritual. La condición espiritual es el equivalente al carácter, ¿no? Una persona como atleta que tiene condición física, pues obviamente tiene grandes posibilidades de ganar, ¿no? Una persona que compite, que no se prepara, no tiene posibilidades de ganar. Entonces, va a haber luchas, va a haber competencias. A lo mejor las personas van a tener que dar más de sí. Hay gente que se ha muerto en este tipo de competencias, a pesar de que son deportistas, por el esfuerzo tan grande que hacen para ganar una competencia. El corazón les explota o cosas así, ¿no? Entonces, pero el que se prepara tiene mayores posibilidades de ganar. Ahora, ellos, por una corona, por medallas que son corruptibles. Nosotros, por medallas incorruptibles o coronas. Que eso es algo también muy importante que notar. Todo lo que tú hagas por amor a Dios y en lo que te esfuerces genuinamente por Él, vas a tener recompensas eternas, de carácter eterno. Nadie te las va a quitar. Por eso Jesús decía, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. A una persona le pueden arrebatar una medalla por situaciones políticas, ¿no? Pero sin embargo, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí lo interesante es que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que aprender a luchar por toda nuestra vida, pero tener el carácter o la mente de que no vamos a retroceder. Quien gana las batallas es eso. Muchos ganaron batallas porque no retrocedieron. La guerra, por ejemplo, de los 6 días es un ejemplo de esto. A Israel lo iban a masacrar. Tenían el poder para hacerlo. Pero ellos no cejaron. Dios ahí movió circunstancias, pero ellos, en el momento en que se dieron un descansito las fuerzas enemigas, se prepararon, se acomodaron bien en sus trincheras, por decirlo de alguna manera, y ganaron esa guerra. Era contra toda lógica, porque perseveraron hasta el fin, ¿no? Y los otros quizá dijeron una pausita y luego ya atacamos, ¿no? Un ejemplo bíblico, el consejo de Ahitofel, cuando David salió huyendo. Él dijo, tomo unos soldados ahorita y voy tras David porque está cansado y es cuando lo podemos masacrar, ¿no? Y era el consejo correcto. Pero en cambio, ¿cómo se llamaba el otro? Usaí Arquita. En cambio, Usaí le dio un consejo que era lógico, pero su objetivo era estorbar para que David pudiera huir. No, mejor espérate, junta a todo Israel y luego caigan sobre él y aplástenlo. Parecía bien, y obviamente Absalón se fue por el de Usaí, pero no era el consejo correcto. Y entonces, ese tiempo en que organizó, David se reorganizó y ya ven, le costó la vida a Absalón, ¿no? Pero bueno, estamos llenos de ejemplos así. Para nosotros, el punto importante es que tenemos que desarrollar el carácter, que es como el carácter espiritual es como la fuerza física, no retroceder, porque si tú retrocedes, puedes echar abajo
tantos. Muchas personas que sirvieron para Cristo un día, por alguna causa se cansaron, no lo siguieron haciendo, y yo les puedo decir, por alguna causa, pues dejar de tener a Dios como su Señor, dejar de honrarlo, dejar de buscarlo cada día a través de la palabra, etcétera. Se fueron enfriando, y por lo que antes hubieran dado su vida, ahora ya no es tan importante. Esos quedan desechados. En una competencia, como de un atleta, no sirven, les va a ganar más. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que primero nuestra lucha debe ser legítima, sobre las bases de Dios, número uno. Nunca añadirle criterios, así como añadirle al cristianismo la mercadotecnia, pues no. Eso, si el que convence es el Espíritu Santo, no las técnicas humanas, ¿verdad? Sí. O sea, luchar legítimamente y desarrollar ese carácter. Yo voy a servir a Dios hasta el día en que Él me llame. Porque si retrocedo, como dice, si retrocediere, en Hebreos, no agradará a mi alma, ¿no? Si no, tenemos que ir hacia adelante. Y luego nos pone una tercera anécdota en el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Entonces, fíjense, el que milita, el atleta, y ahora vamos con el labrador. Esta es más ilustrativa para mi criterio. ¿Por qué? Una persona, un labrador, si quiere un día obtener fruto de la tierra, primero tiene que barbechar el terreno. Luego tiene que sembrarlo. Una vez que se quedó sembrado, pues esperar lluvias o buscar una forma de riego, desviar quizá un estanque o algo así, dependiendo de la circunstancia que viva, para que tenga agua y pueda germinar en lo que sembró. Una vez que cuando ya está la semilla plantada y está regado el campo, tiene que esperar, ¿no?, a que dé fruto y luego tiene que cosechar. Si falla en cualquiera de estos puntos, no se va a dar. Imagínate que se tratara del trigo, por ejemplo, pan para tu familia, y que digas, ay, mañana siembro, y se te va el tiempo, ¿no? O que no tenga agua el trigo, pues tampoco crece. O que cuando ya salió, ay, qué flojera, tengo que ir a cortar todo esto, ¿no? Pues no come, ¿no? No puede proveer a su familia de pan. Bueno, entonces, también en 1 Corintios 9:10 dice, ¿no nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puede esperar una porción de la cosecha, ¿no? Uno es el que siembra, dice la Biblia, otro es el que cosecha. Pero cada uno debe esperar una porción, el premio. Los sacerdotes mismos, por ejemplo, ellos llevaban a cabo los sacrificios y parte de lo que se da a los sacrificios era para ellos. Israel tenía que dar el 10%, ¿no? Para los levitas, era para los levitas. Y los levitas tenían que dar el 10% para los sacerdotes arónicos. Cada quien tenía que ofrendar, ¿no? Israel tenía que dar lo mejor de lo mejor. Los levitas de lo mejor lo daban a Aarón, ¿no? Que eran los sumos sacerdotes, los que podían entrar a la presencia de Dios una vez al año, etc. Cada quien tenía que cumplir su labor. Igual pasa aquí en la arada y en la siega. Miren lo que dice Santiago. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca, ¿no? Todos sabemos que la venida del Señor está cerca. Eso ya se grita por todos lados, ¿no? Pero imagínate que de repente repentinamente te pongas impaciente y digas, no, el Señor va a tardar. No, he trabajado toda mi vida en vano. He desperdiciado mi vida. Dios, ¿para qué me diste la vida sino para disfrutar, ¿no? Empieza a vivir para ti mismo. ¿Qué va a suceder? Lo único que vas a hacer es perder fruto para vida eterna. Un creyente, mientras más avance en su vida, más debe estar preparado para servir a Dios. Ese es el carácter del que yo les hablaba. Y tenemos que tener paciencia porque Dios sabe los tiempos y las sazonas que Él solo en su potestad ha puesto,
¿no? Pero nuestra parte es precisamente sembrar si nos toca sembrar, regar si nos toca regar y recoger fruto si nos toca recoger fruto. Pero no, ninguno de estos trabajos se va a poder hacer en destiempo. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para regar, hay un tiempo para cosechar. Y de la siembra y la riega, el tiempo de la cosecha es donde más tiene que esperar uno, ¿no? Y a veces dices, ay, ¿cuándo se va a dar el fruto? Pero se da, ¿no? Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, Dios hace llover sobre justos e injustos. Hasta ahorita la agricultura se da, los árboles dan frutos, las semillas y los animales se reproducen, las semillas se siembran y germinan y dan semilla para otras siembras. Todo esto es hasta ahorita la bendición de Dios. Pero un día llegará el fin, la iglesia será arrebatada y lo que no hiciste por Cristo en vida, pues vas a tener la salvación, ¿no? Recuerda, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si realmente eres salvo, te vas a ir al cielo y va a ser hermoso. Pero Dios nos da la oportunidad de irnos con recompensas eternas. Y por eso Pablo, que ahorita está instruyendo a Timoteo, le trata de poner estos tres tipos de anécdotas o de analogías, mejor dicho, de analogías, para que pueda entender lo que Dios quiere para él. Cada uno en su parte. El soldado tiene una responsabilidad, el atleta tiene una responsabilidad también y el labrador también tiene una responsabilidad, ¿no? Esto es para que nos quede claro que de parte de Dios es contundente. No tendría objetivo una vida cristiana en este mundo si no tuviera el anhelo de servir y agradar a aquel que lo salvó. Ahora, ¿realmente tienes gratitud por lo que Dios hizo por ti? Lo menos que podrías hacer es tener una respuesta a lo que Él te dice que hagas. Sería lo menos, ¿verdad? Y si no lo haces, entonces ¿dónde estás? Ese es algo que te tienes que preguntar, ¿sí? Porque si tú no te preguntas esto, entonces va a haber un problema. Pero viene luego el versículo 7, donde Pablo dice, considera lo que te digo. Así con dedito, considera lo que te digo, ¿no? Porque, o sea, se lo dice para que reflexiones sobre lo que le está diciendo. Tú puedes venir a un estudio como este y decir, bueno, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé. Cuando vengas a un estudio como este y oigas cosas repetidas, no digas, ya me lo sé. Mejor pregúntate, ¿ya lo vivo? Es muy diferente, ¿verdad? Porque ¿qué? El conocimiento envanece, el amor edifica, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo, es para que reflexiones sobre estos puntos. Cada principio de la Biblia, Dios lo pone para eso. Por eso Dios se permitió escribir en 1 Corintios 8, 2. Si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera de saberlo. Es 8.1, creo. Si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada. Por eso entonces Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo. Ahora, ¿cómo vas a tomar tú lo que Dios te dice? Tienes dos maneras de tomarlo. Intelectualizarlo o vivirlo por fe. Entonces viene la segunda parte. El Señor te dé entendimiento en todo. Es como si le dijera, reflexiona sobre esto, pero sin Dios no vas a poder, vas a quedar abismado. Recuerden ustedes que todos los conceptos de la Biblia son espirituales. Y Pablo mismo declara, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nuestra primera manera de tomar las cosas es cuantificarlas en nuestra mente y ver qué nos conviene y qué no nos conviene. Así es la mente humana. Pero cuando Pablo le dice, primero, fíjate bien, y luego el Señor te da entendimiento, quiere decir que sin Dios no vamos a poder. Y es muy claro que Dios nos da entendimiento a través de la fe, a través de la obediencia. Cuando vengas a un estudio, di, Señor, te pido que todo lo que yo escuche permita que conforme mi vida a los principios que escucho. Porque si tú vienes, escuchas y sales de aquí haciendo lo que quieres, se vela. Si entendiste algo, espiritualmente hablando, hoy, se vela, ¿no? Entonces, lógico
cuando Dios le dice, el Señor te dé entendimiento en todo, la oración queda añadida a este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle a Dios que nos dé. Ya deja de pedirle a Dios por vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran. Si supieras que el Señor viene mañana, ¿qué harías? ¿Qué harías? Así debes de vivir. El día de hoy y el día que Dios venga. Porque tú no sabes qué va a pasar. Pero en el tiempo en que Él tarde, es cuando tú tienes la oportunidad de trabajar para Él, ¿no? Entonces, tú tienes que asimilar lo que oyes en un estudio, meditarlo y luego decir, Dios, pues prodúcelo en mí. Recuerden, la vida cristiana nadie la puede llevar a cabo por sí mismo. Pero Dios dice en Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Pero dime una cosa, Dios te va a responder de acuerdo a la intensidad del anhelo de tu corazón de servirle. Si no, solo vas a ser un religioso. Dios te pido por esto, pero si en tu corazón no está. Por eso es que, volviendo a la analogía del labrador, primero tienes que barbechar. Tienes que barbechar tu corazón para que la palabra de Dios tenga cabida. El corazón naturalmente se endurece por el pecado. Todos pecamos cada día y cada pecado endurece tu corazón. Cuando tú descuidas el estar barbechando tu corazón con la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa? Se va endureciendo más y más. Y las verdades por las que un día hubieras dado tu vida por Dios, ahora ya no es tan importante. Convicciones que un día tuviste, que ahora ya no tienes, es precisamente por la dureza de tu corazón. ¿Tú crees que Dios cambia? ¿Tú crees que Dios después modificó la Biblia cuando dice, sed santos porque yo soy santos? Y luego te dijo, bueno, sé medio santo. Y luego ya, pues bueno, nada más dite la palabra santo. Dios no es así. Dios te dice, sed santos porque yo soy santo. Por ejemplo, ¿qué tan santo eres? ¿Qué tanto llevas la vida de santidad? O sea, llevar la vida de santidad es equivalente a una vida de obediencia a Dios, ¿no? Es equivalente. Entonces, ¿qué tanto haces lo que Dios quiere o haces lo que tú quieres? Por eso le dice Pablo a Timoteo, Dios te dé entendimiento. Solo Él nos puede dar entendimiento, pero entonces tenemos que cumplir cada proceso. Cada proceso. Soldado, entrenamiento. Labrador, barbechar, sembrar. Y el atleta, pues trabajar en su cuerpo para hacer que rinda al máximo, ¿no? ¿Qué significa que rinda al máximo? Que puedas, espiritualmente hablando, aprovechar todas las oportunidades que Dios te dé. Al rato, si no, ni las vas a ver. Y a todos nos pasa, a mí me ha pasado. Que digo, ay, ¿cómo no hice esto? O sea, por ejemplo, dar un folleto, ¿no? El miércoles platicaba de algo que me pasó, ¿no? Ay, ¿cómo se me fue esto? Se te va a veces. Pero mientras más Dios tenga el control de tu mente y tu corazón, más claridad vas a tener en el servicio que debes de prestarle. Y cuándo debes hablar, cuándo debes callar, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros consideremos esto para que esto quizá pueda modificar nuestra vida. Falta tan poco tiempo que digo que vale la pena. Y es como si estuviéramos viendo la meta, ¿no? Ya muchas veces hemos puesto este ejemplo. Todos van, por ejemplo, el maratón. Todos van corriéndolo y pasan el momento del cansancio, lo pasan, etc. Pero cuando ya llegan todos al estadio donde ven la meta, hacen lo que se llama el sprint, ¿no? Su máximo esfuerzo. Y nosotros estamos ya viendo la meta. Y Dios quiere que hagamos el máximo esfuerzo. Entonces, que Dios nos ayude a honrarlo haciendo el máximo esfuerzo hasta que Él venga. Pues vamos a empezar hoy un nuevo salmo. Yo espero que en 3 sesiones lo terminemos. Y aunque es un salmo corto, son apenas 11 versículos.
Pero nos encontramos en este Salmo 63, todavía es un Salmo de David, y me llama mucho la atención. Siempre ha habido esta constancia en la vida de David, que la podemos ver a través de los salmos. Nosotros podemos aprender varias cosas de la vida de David en el libro de Samuel, de primera y segunda de Samuel, y en los libros bueno, todos los demás libros históricos, en algunos libros que está la vida de David. Pero creo que cuando estudiamos los salmos vemos más allá de los hechos históricos y podemos encontrar lo que tenía el alma de este hombre. ¿Qué es lo que pensaba en cada una de las situaciones? Y verdaderamente a mí me admira mucho la vida de David, porque a pesar de que tú ves que es un hombre que cometió muchos errores, pero fue un hombre que siempre tenía aprendió a caminar, se dejó enseñar por Dios en cada una de las situaciones, ¿no? Y esto lo llevó a crecer. La vida que Dios nos da y nuestro caminar no es perfecto. Si fuera perfecto, pues la verdad es que no necesitarías tener una exhortación cada vez que lees la palabra o cada domingo, ¿no? Pero lo que sí es que tenemos un Dios perfecto. A veces nos distraemos, pero Dios nos regresa. Ajá. A veces nos desubicamos y Dios nos ubica. A veces pensamos que estamos muy bien y que pues, las cosas funcionan muy bien porque nosotros, pues gracias a nuestra habilidad, y de repente Dios nos muestra que las cosas se van de nuestras manos. Bueno, pues gracias a Dios por todo eso, porque eso es parte de nuestra enseñanza y eso que nos habla de un Dios amoroso y cuidadoso que está al pendiente de nosotros. Y bien, pues esto no es el caso extraño en este salmo, en el cual podemos decir, se cree, aunque hablo de Absalón en este salmo, no hay ninguna dedicatoria. Hay otro salmo por ahí en donde sí se habla de que cuando David estaba huyendo de Absalón, pero aquí se piensa que David lo escribió en ese tiempo, y es el tercero que hemos estado viendo con esa característica, tercero y último. Me llama mucho la atención, siempre podemos encontrar muchas bendiciones y enseñanzas también en los títulos. ¿Alguien leyó el Salmo 63? Okay. Qué bueno, entonces seguramente pueden haber al rato comentarios acerca de esto, ¿no? ¿Les gustó? Y no es un salmo de los más conocidos, ¿verdad? Sin embargo, hay un versículo que a mí me gusta mucho. Antes de preguntarles, les preguntaría a los que leyeron o los que lo conocen, ¿qué versículo les impactó más en este salmo? Bueno, a ver si es el mismo que yo. Al final, me impactó porque, como tú dices, se piensa, aunque no esté explícitamente escrito, que era cuando estaba huyendo de Absalón. Y los últimos versículos, pero sobre todo el 9 y el 10, me impactaron porque ahí habla de los incrédulos que en este caso están buscando su vida. La vida de David. Y lo que dicen el 9 y el 10 se aplicó a su hijo Absalón. Uy, pero fue una profecía exacta. Tremenda. Sí. Y entonces, bueno, eso sí me puso a pensar. Y yo pensé, lo ha de haber escrito antes de que se dieran los sucesos cuando Absalón queda atrapado y luego lo matan, ¿no? Si no, yo creo que no lo hubiera escrito. ¿Cómo se nota? Me llama mucho la atención. En todo este tiempo que estuve meditando el Salmo, me medité mucho acerca de la vida de Absalón. Algo que no le
admiro a David es su educación con los hijos, eso sí, Dios guárdanos, ¿no? Pero definitivamente la cuestión aquí es David no había nunca entristecido a Absalón, entonces Absalón pensaba que todas las cosas eran fáciles, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Finalmente era una situación y una tradición cultural, no se veía mal, como ahora en Medio Oriente también, pues el oriental que tenga varias mujeres siempre y cuando las mantenga, ¿no? Pues sí, no se ve mal, es algo aceptado socialmente, pero tú puedes ver cómo estaba en contra del plan de Dios, y aunque David era un siervo de Dios, pero sufrió también por esas cosas, ¿no? Y eso lo complicó, todos los celos y todo lo que hubo ahí. Se cumplió también perfectamente las palabras de Natán, del profeta Natán, que dijo: la espada no se quitará de tu casa. Ajá. Sí, Carlos. A mí me llama mucho la atención que está escrito desde un desierto. Uh-huh. Y entonces debe de haber tenido sed física, o sea, faltaba agua. Uh-huh. Sin embargo, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, aún en tierra seca y árida, donde no hay agua. Entonces, Uh-huh. a pesar de su necesidad física, él se satisfacía con clamar a Dios porque él le calmaba esa sed. Exactamente, ponía las cosas en orden. Para Dios, nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades materiales son importantes, pero ¿dónde están puestas estas necesidades? O sea, la oración del Señor, el Padre Nuestro, nos enseña que es importante pedir por ellas, sí, pero sin embargo, no sin antes alabar el nombre de Dios y referirse a ese Dios como Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de los desiertos en la vida, ¿no? Iba a decir algo de Absalón. Absalón no conocía la guerra, no era un hombre de guerra, entonces él fue con su cabellera preciosa y en su mulo a la guerra. Poniéndolo ahora en nuestra actualidad, imagínate un príncipe yendo a la guerra en su Ferrari, ¿no? Y con su traje de moda, ¿no? Entonces, pues la verdad no. Entonces, bueno, sí. Bueno, un detallito más. Ajá, sí, Algo Pati. que sí también me llamó la atención fue que, aunque David había pecado, el profeta Natán lo hace ver su pecado, se arrepiente inmediatamente, Uh-huh. ¿no? Y bueno, ya lo que conocemos. ¿Cómo apropia el perdón de Dios? Sí. Y eso yo dije, yo luego peco, ¿no? Digo, bastantito. Y a veces me cuesta trabajo como apropiar el perdón de Dios y decir: Dios, ya me perdonaste, o sea, Uh-huh. ¿no? A veces, ok, Dios, me perdonas a mí, pero déjame darme 2 que 3 latigazos, ¿no? Entonces, sí, o sea, pasa así. Tenemos que crecer en esa confianza en Dios. Acuérdate, algo muy importante que hemos visto en todos estos salmos y que lo vamos a ver, de hecho a mí el versículo que más me impresionó fue el versículo 3. Me gustó mucho el versículo. Exactamente. Era algo muy importante para David y algo, o sea, hemos visto salmos que comienzan hablando de la misericordia y terminan hablando de la misericordia. Realmente debemos de pedirle a Dios que nunca olvidemos su misericordia y que nos enseñe a apreciarla más día a día. Esto es algo muy importante, ¿no? Bien, pues vamos a leerlo aquí. Aquí se habla, fíjate que aquí se habla en el desierto, bien lo aplicaba Carlos. Se menciona la escritura que es en el desierto de Judá. Él estaba siendo perseguido. ¿Por qué se piensa que no era en el tiempo de Saúl, sino en el tiempo de Absalón? Porque hay una indicación, en el versículo 11 se habla de que el rey se alegrará en ti.
se habla él mismo como rey. En el tiempo de Saúl él todavía no era rey, y no creo que Saúl se hubiera alegrado jamás en Dios, ¿no? Entonces, y se habla del desierto. ¿Cómo hemos hablado también del desierto en este tiempo? El desierto es un lugar solitario donde hay escasez de agua y comida. Y de hecho en este salmo se habla de la necesidad de una alma sedienta en este lugar donde no hay, dice la última parte, en lugar seco y árido, y hace además el énfasis donde no hay agua. En un desierto no puedes confiar en tus recursos porque tu cantimplora se termina secando. Ajá. No puedes confiar en lo que está alrededor. Ajá. David no lo podía hacer. Entonces decía, en un lugar donde no hay recursos, sino en donde tengo que depender de ti. Ahora, sin embargo, en este lugar, en el desierto, es un lugar en donde Dios generalmente hace pasar a sus siervos. Y es un lugar también en donde se ha manifestado a ellos. Vamos a hablar primeramente del ejemplo de Jesús. ¿Cómo preparó Jesús sus 3 años de ministerio después de ser bautizado? Él estuvo en el desierto, en un lugar donde iba a estar solo con su Padre, y en un lugar en donde él no podía tener distractores, ni tener comodidades, y que en un lugar en donde humanamente se tenía que depender solamente de Dios. Bueno, ahí es donde Jesús prepara el ministerio y donde da esa preciosa enseñanza de cómo hace frente a las tentaciones del tentador. Podemos ver otros capítulos, otras partes. La sierva de Sara, Agar, también termina huyendo al desierto, y en el desierto Dios le declara su futuro y le da una promesa. También en el desierto a Moisés se le dio un llamamiento muy importante. Él estaba en el desierto cuando fue llamado por Dios. Al pueblo de Israel también Dios le da un llamamiento en el desierto. En el desierto Israel pudo ver el poder de Dios, y ahí mismo en el desierto Dios les dio ordenanzas. Y el mismo David, en el desierto encontró a Dios de una manera muy íntima y personal. De la misma manera nosotros, en la actualidad, ¿mande? Elías también. Elías en el desierto también, él recibió aliento, recibió comida, recibió un llamamiento cuando él llegó cargado al monte. Y entonces, y ahí obró con sus siervos de esta manera. Entonces, podemos ver que aquí Dios va a tener también para sus siervos, aún en la actualidad, desiertos. Y desiertos en los que Él nos va a querer hacer pasar. A veces podemos estar en escasez, a lo mejor siempre se nos ocurre, ¿por qué será? Cuando estamos en escasez económica, pero no solamente puede ser eso. A veces puedes estar en escasez de cosas que te alienten. Ajá. No has tenido una victoria últimamente, o simple y sencillamente los vientos no se han movido en tu vida. A lo mejor estás en una situación de trabajo en donde estás rodeado de gente que contradice al Señor, que contradice sus leyes, y en donde tú ves que el mantenerte fiel, pues es una situación que te va cargando. Entonces, esos son los desiertos que podemos tener en la vida. Sin embargo, esos son esos lugares en donde Dios nos marca, templa nuestro corazón y nos enseña su poder y nos abre el panorama a lo que Él tiene para adelante, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con Elías. Juan, es otro ejemplo. Juan se preparó también en el desierto. Él estuvo desde chico hasta que se manifestó su ministerio en lugares desiertos. Entonces, pues, si estás en una prueba, bienvenido al desierto. Agárrate de Dios y aprovecha ese desierto para crecer espiritualmente.
Bueno, vamos a leer. Este salmo lo vamos a dividir, se divide en dos partes, generalmente, del versículo 1 al 8, que es donde David habla de su confianza de Dios y su anhelo por Él. Y en los versículos del 9 al 11, en donde David, como lo veía como comentaba Patti, David profetiza en estos 3 versículos finales la caída de sus enemigos. Perdón. Bueno, Carlos, ¿quieres leer del versículo 1 al 4, por favor? Con todo gusto. No, tengo una pequeña duda, Sí. una pequeña anotación que dice abajo, Arctic 2, S15, 1328. ¿A qué se refiere? Ay. Ha de ser título 2 de Samuel 15, del 23 al 28. Es una referencia al pasaje. Gracias. Bueno. Dios mío, mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Pareciera que no estuviera en un desierto, ¿no? Pero dice, él empieza la oración como debe de empezar, con fe. Dios mío, eres tú. Tan solo esa frase nos enseña mucho. En hebreo se habla de el Elohim, o Elohim, él. Ya hemos visto que Elohim es el nombre de Dios en plural. Y no se refiere a varios dioses, sino se refiere al Dios de dioses, al que está encima de toda potestad. Hoy estaba meditando y decía, bueno, muchas veces nosotros tenemos miedo de nuestro enemigo. Nuestro enemigo, Satanás, es un enemigo muy poderoso. No hay criatura más astuta, no hay criatura más inteligente, hablando en esos términos de inteligencia, para poder ir en contra nuestra, ¿no? Sin embargo, pues cuando nosotros vemos a quién nos estamos refiriendo, al Dios de dioses, Él está ahí. Y dice Él, que también quiere decir el Todopoderoso. Así que David empieza su salmo diciendo, el Dios de todos los dioses, el Dios todopoderoso, pero le dice, Dios mío, eres tú. Lo hace personal, ¿sí? Ajá. Uh-huh. A veces nosotros decimos, ay, tengo una amiga que cada ratito dice, ay, Diosito, y o dice también, ay, cielo, cielito, dice algo así, ¿no? Y me llama la atención porque muchas veces, digo, no es una crítica a esta persona, pero porque así nos pasa. O sea, aquí no le ha pasado esto, ¿no? Cuando tú vas al original hebreo, y es más, como aún hasta hoy en día los judíos siguen respetando el nombre, aunque no viven para él, aunque son incrédulos, pero dices, realmente, qué forma tan hermosa la que David empieza diciendo, Dios, estoy en medio del desierto, veo dunas por doquier, veo piedras, veo matas ahí secas, ¿no? Pero el Dios de dioses y el Señor Todopoderoso, eres tú para mí. Ajá. Así que el desierto no era tan malo, ¿verdad? No es tan malo viviéndolo con Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué mejor forma de abrir nuestra oración? No viendo nuestra debilidad, porque muchas veces nosotros vamos a la oración diciendo, Dios, o sea, Dios, y lo decimos automáticamente, tengo esto, pero David decía,
dedicó un momentito para decir, el Dios de dioses, el Todopoderoso, tú eres mi Dios. ¿No se acabarían todos los problemas o todas las preocupaciones con eso? ¿Cuál es el siguiente parte? Dice, de madrugada te buscaré. Si cerca del lugar donde vivieras en el desierto supieras que hay un pozo de agua, ¿irías a buscar ese pozo de agua a las 12 del día? ¿Qué pasaría si lo buscaras a las 12 del día? Pues con todo el calor. No, a mí me impresiona. La otra vez estaba viendo un documental en donde en un desierto en Australia había temperatura, se alcanzaba a las 12 del día, una temperatura de 70 grados. Imagínate, ¿irías tú a buscar agua a 70 grados? ¿Cuál es la mejor forma de buscar agua en la mar? Antes de que saliera el sol, ¿no? Me llama mucho la atención porque esto habla de la necesidad. ¿Qué tanta necesidad tienes de Dios? ¿O qué tan consciente estás que necesitas de Dios? Es la forma como vas a asistir a Él en tu oración. Ajá. En vez de despertarte con preocupaciones de anterior o con las preocupaciones de cómo enfrentar las situaciones difíciles del día, ¿sabes qué? Ve al pozo de agua en la madrugada. Refréscate con su agua fresca en ese momento en donde puedes llenar tus depósitos de agua para todo lo que viene en el día, donde puedas llenar tu cantimplora. Ajá. Me llama mucho la atención porque es precisamente en ese momento donde David dice, de madrugada te buscaré. En vez de afanarme, en vez de preocuparme, a veces se nos puede ir el sueño, te despiertas, abres tu ojo a las 5 de la mañana y dices, y entonces empiezas, te cae el 20, como decimos, ¿no? Y además no solamente de lo que pasó el día anterior, sino, como te decía, de lo que tienes que enfrentar en el día. Y entonces es la mejor forma de decir, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. No te preocupes, busca a Dios. Ajá. En ese momento, antes de que el calor del día venga sobre ti, antes de que el calor de las preocupaciones, antes de que los demás te demanden atención, antes de que suene tu celular, ajá, en ese momento es un buen momento para buscar a Dios. No lo dice la Biblia por mandamiento, lo dice por sugerencia. Ajá. Tú busca a Dios como lo primero. En cierta manera sí lo exhorta. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, lo dice, y todas las cosas serán añadidas, ¿no? Busca primero a Dios en tu vida. ¿Te preocupa no tener un día eficiente? Busca a Dios. ¿Crees que la oración te va a hacer perder tiempo? No, te hace ganar tiempo. Porque Dios manejará todas las cosas para que tú salgas adelante en el día a día. Entonces, pues es una buena exhortación. Y dice, finalmente, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Efectivamente. En estos momentos era muy patente para David su necesidad de abastecerse de agua. Pero como decía Carlos, ¿dónde pone los ojos David? Primeramente los pone en la verdadera satisfacción de su alma. Nosotros podemos satisfacer nuestra sed, y para Dios es muy importante satisfacer nuestras necesidades, pero tenemos una necesidad muy profunda en nuestro corazón que tiene que ser satisfecha, y que si no es satisfecha, podemos tener todo lo demás y siempre vamos a estar con falta de algo, siempre vamos a estar tristes, siempre vamos a estar deprimidos. Así que es buena hora, la hora de la madrugada, para poder llegar delante de Dios y que Él sacie tu sed espiritual. Ahora, si tú vives completamente sin saciarte, si tú no sientes la saciedad de Dios, pues acuérdate que está a la mano el arrepentimiento, está a la mano el meditar en tu vida y estará a la mano el decir, Dios, concédeme esto, concédeme el arrepentimiento, concédeme la fe para creer en ti. ¿Sí, Carlos? También hay otro salmo que dice, ¿no? Como el siervo busca por las aguas. El 42. Clama mi alma.
Ujú, ujú. Sí, es impresionante. Se ve que David tenía muy patente la vida en ese desierto de Judá, ¿no? Versículo 2, ¿quieres leerlo, Carlos, por favor? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Uh-huh. Cuando tú oras, ¿qué buscas? ¿Buscas brincar el problema? ¿Que Dios te conceda esto? Muchas personas iban a Jesús pidiéndole que le arreglara algo, que le arreglara una enfermedad propia, una enfermedad familiar, pero muchas veces iban por esa necesidad. Cuando se daba el milagro, pues algunas seguían a Jesús, otras no. De los dos, había en un principio 2 endemoniados gadarenos, pero después te habla solamente de uno que lo quería seguir. ¿Qué fue del otro? Hace pocas semanas hablamos de los leprosos, ¿verdad? Y esos leprosos, 9 se fueron con el sacerdote para pues, cumplir ya lo que tenía que cumplir, y el otro, que era samaritano, regresó a bendecir y a alabar a Jesús. ¿Sabes qué? David decía, ¿por qué anhela? ¿Qué es lo que anhela o qué es lo que tiene sed mi alma? De ver tu poder y tu gloria. ¿Sí, Denise? He encontrado algunas veces que he buscado a Dios así por un problema, que me parece más increíble el hecho de que Dios me esté contestando que la respuesta en sí o la solución. O sea, me sigue pareciendo sorprendente que Dios me escuche y que Dios me responda a que se haya resuelto una situación. Exactamente. La situación o el problema o la traba es lo de menos. ¿Sí, Oli? El Salmo 42, ¿no? Que dice, mi alma tiene sed de Dios. Porque además es... O sea, aparte del problema, nuestra alma... anhela, mi carne te anhela, tu sola presencia. O sea, aunque podrías tú tener ningún problema, pero si la presencia de Dios no está contigo, no estás contento, no estás feliz. Sí, Memo. Estaba hablando así con mucha necesidad. Y de repente me di cuenta que eso es lo que buscaba Dios y me dio un gozo y ya con eso me quedé satisfecho. Ana, la mamá de Samuel, derramó su alma delante de Dios y aún a pesar de que no la había contestado, ella ya estaba tranquila y comió contenta. Así que, ¿sí, Pati? Alex, tú hablaste ahorita que a veces, aunque no haya problemas, como que sentimos a Dios lejos. ¿Por qué se da eso? Bueno, más bien lo hablaba en el sentido de que una persona cuando no está cercana a Dios, podrá no tener problemas, pero se siente mal, más bien lo decía en ese sentido. Pero ¿por qué se puede dar esto que tú comentas? Porque te relajas. Acuérdate que los tiempos de bonanza son también pruebas, tiempos de prueba. Entonces empiezas a caminar solito, no te das cuenta y entonces dejas de tener esa paz, ese gozo. Por eso, gracias a Dios, porque constantemente nos ubica. ¿Tú levantaste la mano? ¿Sí? Entras, la rutina también es algo. Se hace rutinaria, ya oro, aún por eso te digo, no es un mandamiento el orar en las madrugadas, porque puedes empezar a convertir esto, bueno, de 5:30 a 6 oro, ¿no? Y entonces ya suena tu alarma y ni siquiera dices amén, ya, ¿no? Y entonces, sí, entras en una rutina y no en una profundidad que Dios quiere. Dios siempre demanda más en ese sentido. El tomar del agua de Dios, te va a llevar luego a seguir teniendo más sed de Él, pero siempre vas a estar saciado si estás cerca con Él, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues llegamos a este tercer versículo que dice, ¿quieres leerlo, Carlos, por favor? Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Exactamente. Ciertamente,
hablando de la vida, para cada uno de los hombres generalmente siempre es muy valiosa la vida. Dice el proverbio que el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Aún estará dispuesto el hombre a quedarse sin algún miembro. Si te dicen, oye, te tienen que amputar el brazo, si no te vas a morir, pues claro, digo, me lo voy a amputar, ¿no? Pero, sin embargo, aquí habla David de una enseñanza preciosa que ha adquirido con la experiencia. La misericordia y el favor de Dios es más valioso que la vida. David había vivido muchas cosas y entre ellas había vivido las comodidades de tener una posición como de rey más bien, no como de rey, no. Él había vivido en lo mejor de la tierra, en un palacio con muchas riquezas, comodidades. Dios lo había rodeado de bendiciones materiales, pero también Dios en ese ir y venir lo había también llevado a tener tiempos difíciles, tiempos en donde él estaba pasándolo solo, huyendo en cavernas, huyendo en desiertos. El desierto era un viejo conocido para David. Con todo eso, David seguía viendo la misericordia de Dios. No importara que él estuviese en la comodidad de su palacio o no importando que él estuviese en una cueva del desierto, él seguía viendo en todo esto la misericordia de Dios. David, en todo esto, en toda esta situación, no anhelaba estar en su casa, no anhelaba sus cojines de tela fina, no anhelaba tampoco su estatus anterior. Lo que anhelaba era el santuario de Dios, la compañía de Dios. Dice la parte, porque mejor es tu misericordia que la vida. Bueno, mis labios te alabarán. Y un poquito antes dice, así como te he mirado en el santuario. David en ese momento no estaba en el santuario, no estaba cerca del arca que estaba cerca de su palacio, sino estaba en el desierto. Sin embargo, él anhelaba la presencia de Dios en ese momento, ¿no? Y veía que a través de esto, la misericordia de Dios se manifestaba en todo este tiempo. ¿Qué diferencia? En este caso, a pesar de todo lo que estaba sufriendo David, ¿qué diferencia podía estar con la vida de Absalón? En ese momento, si nos referimos a esa parte de la historia, Absalón estaba en la gloria, estaba en el palacio de David, estaba en todo esto. Sin embargo, su fin iba a venir pronto. Así que, verdaderamente, ¿qué preferirías estar? Realmente lo que cambia nuestra vida, realmente lo que nos da felicidad, lo que nos da seguridad, es la presencia de Dios, no lo que nos rodea. Podemos estar en ese desierto como lo hemos visto, pero ¿qué problema tenemos si Dios está acompañándonos? Dice el Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bien, si tú estás en una prueba, no se te olvide que aún en el medio de esa prueba está la misericordia de Dios. Y no se te olvide que si tú ya conoces a Cristo y estás pasando por esas pruebas, Dios las trae para que tú no solamente des testimonio con tu boca, sino que a través de tu vida los demás puedan ver la misericordia de Dios. Así que, pues vamos a quedarnos aquí y continuamos la próxima semana. ¿Sí? Carmen. De madrugada, ¿no? Ajá. Y médicamente se hablaba, por ejemplo, que aún Dios en su grandeza en madrugada, hay hormonas a nosotros que se liberan para prepararnos para el día, ¿no? Por ejemplo, en madrugas, subes la glucosa y
el día pues trato más pues, caminar y espiritual, pero Qué padre. madrugada es madrugada, esas hormonas empiezan a entrar, es tipa para el día. Sí, te llenan para todo lo que tienes que tener en el día, ¿no? Y esas hormonas son de madrugada. Ujú. Qué interesante, no lo sabía eso. Pues bien, nosotros tenemos la opción de preocuparnos y vivir afanados. Una cosa que nos puede enganchar en nuestra vida como cristianos a veces es estar sumergidos en las preocupaciones, en los afanes del día a día. Bueno, Dios nos habla de que llenemos nuestros depósitos, nuestra alma de Él al empezar el día, y de esta manera pues Él nos va a sacar adelante. Me recuerda también esa parte del Salmo 56, versículo 3, que dice: el día que temo, yo en ti confío. Y bueno, pues muchas gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por estas enseñanzas del día de hoy, tanto en el Salmo como en este pasaje de Segunda de Timoteo. Gracias, Padre, porque realmente tú nos das siempre los principios correctos de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Mas reconocemos ante ti que no está en nosotros hacerlo, pero gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, tú nos lo diste, y Él es la fuerza para que podamos vivir la vida que tú pides. Llénanos, Padre, de tu Santo Espíritu. Haz que nuestros corazones se dispongan a hacer tu voluntad, de tal forma, Padre, que llegue el momento en que no vivamos sino para hacer tu santa voluntad. Sabemos, Padre, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que tú eres Dios y eres perfecto, juez justo, pero además eres amor. Así que Dios, no dejes de trabajar en nuestras vidas para que cada una de ellas produzca fruto en abundancia, y todo esto para tu gloria. Reconocemos, Padre, que somos frágiles, que somos débiles, pero también reconocemos que el poder está en ti, en tu palabra y en la fe que nos has otorgado como un don. Enséñanos, por tanto, a vivir por fe, Señor. Padre, te queremos rogar especialmente por la nieta de Carlos, Zoé, pues que tú la sanes, la restaures y que pueda estar bien, Señor. Y pues todo esto haz que sus papás volten a verte a ti y puedan realmente convertirse. Igual por el hermano de Carmen, ¿cómo se llama? Raúl. Por Raúl. Pues Padre, él ahorita que está enfermo, padeciendo, pues haz que pase su vida delante de él y que vea todas las vanidades en las que ha vivido y que ponga los ojos en ti, porque es cierto que cuando nos enfrentamos a grandes enfermedades, aún a peligros de muerte, todas las vanidades ilusorias se disipan, así que pues haz esto en él y haz que las palabras que Carmen ha sembrado en ellos pues cobren vida y se pueda convertir. También, Padre, te rogamos por Margarita, que no pudo venir porque también tenía la presión muy alta y se siente muy mal. Tú restáurala, Padre, y dale salud. Y sobre todo, Padre, pues cumple tu propósito también en ella. Como iglesia te pedimos, Padre, que pues avives ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleves a un verdadero avivamiento y que por amor a ti y en forma natural vayamos dejando todas las vanidades de este mundo que solo obstaculizan que hagamos tu voluntad y cumplamos tu propósito. Así que, Padre, te pedimos que tú hagas esto y sabemos que nos lo vas a conceder porque te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.